Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Mercado, soy asistente de la Cátedra de Medicina Intensiva. Hoy vamos a dar la clase o vamos a poder un poco comentar sobre qué es la ecografía pulmonar en el paciente crítico. Esta clase ha sido hecha en conjunto, en su mayor proporción, por el doctor Seba Mendaña, que le agradezco que nos haya podido facilitar algunas imágenes. Si bien la ecografía pulmonar es una técnica que ha ganado popularidad en estos últimos 2 décadas, que ha mostrado estas gráficas, nos muestran cómo ha aumentado el número de publicaciones de manera exponencial, lo que es denominado ecografía point of care. Y dentro de esta, particularmente la ecografía torácica. Hay múltiples estudios, incluso durante la pandemia se ha visto la gran utilidad de la ecografía en los pacientes con COVID y distrés respiratorio que podían beneficiarse de la evaluación de esta técnica con la facilidad de no requerir el traslado del enfermo a un tomógrafo, en especial en esta época de aislamiento. Como pueden ver, los picos máximos se han empezado a dar a partir de una década, 2014-2015, y cada vez es exponencial la utilidad y el implemento que se da. Algunas cosas son mucho más prácticas que otras y todas están en relación a la curva de aprendizaje e implementación de esta en la unidad. También es importante mencionar que la ecografía tiene sus ventajas y sus desventajas. No todo es fácil ni accesible, pero creo que en esta balanza propiamente dicha, las ventajas están por encima de las desventajas. Si bien es un bajo costo, quiere decir que es seguro, no irradia sustancias ionizantes, se puede repetir a la cabecera del paciente, es una técnica muy eficiente, se puede asociar y acompañar con el examen físico, en especial en la unidad de cuidados intensivos, donde esta se asocia a las preguntas dicotómicas que nos podemos hacer nosotros como médicos tratantes. ¿Tiene? ¿No tiene? ¿Resuelve mi problema? ¿Hago un acto? ¿Se solucionó o no? Y de esa manera es muy ventajoso la implementación. Además, disminuye las complicaciones iatrogénicas en procedimientos, en especial en procedimientos ecoguiados, que cada día toma más fuerza y más relevancia esta, en especial en aquellos pacientes inestables o con trastornos de la coagulación. Disminuye traslados innecesarios, en especial al tomógrafo, pero como desventajas, fundamentalmente para mí es el costo de los equipos. No todos los equipos, no todos los centros tienen equipos de alta performance. He visto, o me han comentado, mejor dicho, equipos donde prácticamente están asociados a inteligencia artificial, donde pueden hacer grandes medidas con mucha mayor facilidad y no así descartando al operador, al contrario, apoyando al operador. Si bien es operador dependiente, ¿qué técnica que nosotros conozcamos no son operadores dependientes? Yo creo que lo más importante es que todo lo que vayamos a hacer sea asociado a dos cosas, al conocimiento y a la clínica del enfermo. Bueno, es importante mencionar que la enfermedad pulmonar tiene en relación a lo que es la aireación y el agua en los pulmones. ¿Por qué esto? Porque nosotros vamos a ver una serie de patrones y artefactos más adelante que nos van a orientar en esta evaluación. El aire se eleva hacia la parte superior, no dependientes, y los fluidos se dirigen hacia las zonas inferiores, que en este caso son zonas dependientes. Entonces, la ecografía pulmonar nos puede orientar a hacer una evaluación en las zonas de aireación, en las zonas de fluidos. El incremento del fluido intersticial pulmonar se puede manifestar como en edema pulmonar, fibrosis y la presencia de fluido completamente perdida a la aireación en los espacios alveolares o una imagen de hepatización que es denominado que son las áreas de consolidación. Para esta evaluación tenemos una batería de transductores de diferentes características que podemos utilizar. Podemos utilizar, por ejemplo, el microconvexo que no tenemos disponible. En la imagen ustedes tienen un transductor lineal que es de baja penetrancia pero de alta resolución que puede ser muy útil el momento de evaluar la pleura, por ejemplo. Posteriormente en la imagen central tenemos un transductor convexo que si bien es de menor resolución tiene mejor penetrancia
nos puede dar mejores características en la profundidad de los patrones pulmonares, pero este puede ser, en relación a las características físicas del enfermo, no poder darnos una imagen por dos cosas. Uno, por la convexidad propiamente de la sonda, y segundo, por los espacios o el espacio que tenga intercostal el enfermo. Y tercero, para sopesar esas dificultades, probablemente perdiendo aún más la resolución, pero con una mayor penetrancia, tenemos el sectorial, y o en este caso podemos utilizar también un microconvexo, como mencionamos. Las áreas o zonas de evaluación, para poder hacer o dividirlas de una manera más didáctica, tenemos y podemos dividirlas en relación al tamaño de la palma del observador, haciendo énfasis en dos zonas anteriores, dos zonas laterales y dos zonas posteriores. De estas zonas de evaluación podemos no solo dividirlas en las zonas, sino en las diferentes zonas dependiente. Por ejemplo, en la zona inferior lateral, esta es la zona de mayor facilidad para el diagnóstico de declive en el caso de derrame pleural, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación, es importante no solo hacer con el transductor a nivel horizontal también, sino a nivel cefálico, con la muesca rotando, para entrar entre los espacios intercostales y usar los espacios intercostales no de manera transversal, sino perpendicular, para que podamos evaluar, por ejemplo, el deslizamiento pleural, poder evaluar el signo del murciélago y así tener un diagnóstico más fiable en caso que tengamos la sospecha de neumotórax. De igual manera, y si es factible, rotar al paciente, o en caso que el paciente se encuentre en decúbito prono, podemos hacer una evaluación lateral y posterior. En la posterior, siempre tomando en cuenta, y les pongo claramente en la imagen K y L, que es muy difícil porque tenemos la escápula, y esta hay que intentar o darse cuenta para discriminar la imagen. Y cuando estamos haciendo en la parte inferior, anterior o lateral, podemos rotar el transductor, como se ve en la imagen a la derecha, para poder entrar entre los espacios intercostales y hacer una evaluación un poco más completa o extendida de la zona, en especial en la parte de transición entre el hígado y el pulmón. Entonces, cuando hacemos nuestra evaluación, es importante diferenciar dos cosas. Tenemos artefactos o imágenes reales. Entre los artefactos podemos diferenciar entre normales y patológicos. Estas provienen de la conjunción entre la pleura parietal y visceral, y son las líneas A, las líneas B, el deslizamiento pleural, el signo de la playa, el pulso pulmonar y el famoso código de barras. Mientras, en las imágenes reales, siempre son patológicas, porque el pulmón en teoría no debería emitir una imagen, y esta es en ausencia de la interposición de aire. Podemos dividirlas en dos grandes categorías: en el derrame pleural y en la consolidación pulmonar. Entonces, arrancamos con los artefactos. Primero tenemos el signo del murciélago. Este es el patrón número uno que tenemos que buscar cuando iniciamos o empezamos a realizar una ecografía pulmonar, y esta se hace en un modo B en el ecógrafo, y el ecógrafo se coloca paralelo a las costillas, donde se visualiza un arco costal, otro arco costal, la línea pleural, como pueden ver, que simularía un murciélago, y la sombra acústica que generan las costillas por debajo de esta hace que solamente podamos ver la imagen pleural y la reverberancia que vaya a generar de esta línea pleural. Como hemos mencionado, con un transductor lineal, haciendo una ampliación de esta imagen, tenemos la costilla, la línea pleural, para poder visualizar mucho mejor. Esta usualmente tiene un grosor de 0,2-0,3 milímetros, es muy hiperecogénica y se encuentra alrededor de más o menos medio centímetro por debajo del reborde costal.
otra imagen que es normal, tenemos las líneas A. Estas podemos obtenerlas con un transductor convexo o con un transductor sectorial. Se puede tener con las imágenes con un transductor lineal, pero probablemente lleguemos a ver solo una y no más. Y lo que se recomienda es de que en profundidad, a partir de la línea pleural, deberíamos tener aproximadamente 15 centímetros de imagen para poder ver la reverberancia y poder calcular de manera adecuada. Estos artefactos que son denominados líneas A son líneas horizontales similares o hiperecogénicas similares al sliding o a la línea pleural, que son equidistantes exactamente desde el inicio a la pleura, y esto es como una sombra que se va reflejando de manera en relación a la profundidad. Esto nos indica el deslizamiento, la presencia de líneas A nos dice primero que puede ser un pulmón normal, nos puede decir que hay una hiperinsuflación o nos puede decir que hay un neumotórax, porque solo nos está mostrando la reverberancia que existe desde la piel a la línea pleural, pero no nos descarta otras patologías. Puede ser muy normal, como no. Entonces, en nuestra evaluación, ¿qué es lo que hacemos primero? Pensamos en el deslizamiento pulmonar. Como ustedes pueden ver en el video, en un modo B, esta imagen hiperecogénica se desplaza en relación al movimiento respiratorio. Es un movimiento sincrónico con la ventilación, que es el roce que existe entre la pleura visceral y parietal. Si esta está abolida, tiene una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo para el diagnóstico de neumotórax. Poco específico, considerar en pacientes con atelectasia, considerar pacientes con intubación selectiva, pacientes con distrés respiratorio, pacientes con fibrosis pulmonar. Puede ser de que si bien el pulmón esté aireando de manera adecuada, pero no tengamos distrés, no tengamos sliding pulmonar asociado a esto. El signo de la playa, ¿qué quiere decir? Lo que hacemos es, colocamos el transductor en un modo primero B, para poder ver la imagen del signo del murciélago, y por la parte media, siempre separando las costillas, colocamos la línea cursora y ponemos un modo M. En el modo M, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a dar la imagen como un código de barras que representa la pared, una línea hiperecogénica que va a representar a la línea pleural, y posteriormente esta imagen como que granulada, que es un pulmón totalmente normal. Esto se forma por la conjunción de las dos pleuras y va a dejar de reverberar la parte anterior, y por eso se ve como el código de la playa. Este es útil ¿en qué sentido? Si nosotros tenemos un sliding pulmonar que nos deja un poco la duda, pero nosotros queremos hacer un descarte oficial de neumotórax, hacemos un modo M. Y si en el modo M sale el signo de la playa, podemos descartar que existe un neumotórax. Es importante que durante esta evaluación nos podamos considerar de evitar confundirnos con el pulso pulmonar. ¿Qué quiere decir el pulso pulmonar? El pulso pulmonar es un movimiento que puede existir de la pleura, pero que no se asocia a la respiración. Este movimiento de la pleura puede estar dado, por ejemplo, por la gran actividad o la transmisión de la actividad cardíaca, pero que no representa a la ventilación. Entonces, ¿por qué es importante descartar o considerar, como pueden ver en el video a la derecha, tanto el pulso pulmonar, que es un ligero movimiento de la pleura, y el sliding pulmonar, un gran movimiento durante la ventilación que se acompaña además de la ventilación, y este es un movimiento como que continuo que está asociado al latido cardíaco? ¿Por qué a veces nosotros podemos pensar de que el paciente tiene un sliding o un movimiento pleural normal y sea un pulso pulmonar y estemos cursando ante un neumotórax? Y además nos da información en relación a la ventilación regional. Y por último, en relación a estos patrones, tenemos el código de barras o signo de la estratosfera. ¿Se acuerdan que cuando habíamos descrito el modo M en el signo de la playa,
la primera parte era la reverberancia, venía la pleura y de acá en adelante, como estaba aireado, cambiaba la estructura. Pero al no haber la unión entre la pleura parietal y visceral propiamente, esta imagen que se reverbera se mantiene porque deja de existir ese patrón y nosotros vamos a ver todo el trayecto como si fuera un código de barras visto en lateral. Esto es un signo que sugiere neumotoras con una alta precisión, con una sensibilidad alrededor del 98% y una especificidad del 99%. Y es importante considerar de que en ausencia del deslizamiento pulmonar hay que pensar que esté o no el pulso pulmonar y sea un neumotórax. El punto pulmonar. El punto pulmonar, como pueden ver tanto en el modo B como en el modo M, es la línea de transición o el punto de transición que existe entre un neumotórax, en este caso a la derecha, pueden ver que no hay deslizamiento pulmonar, el punto pulmonar estaría por acá y este es el movimiento de un respiratorio normal. Si este punto nosotros lo pasamos a un modo M, vamos a ver código de barra, pulmón normal. Es específico del neumotórax con un 100%, una sensibilidad del 66% y corresponde al punto del colapso entre el contacto entre la pleura parietal y la respiración en la transición del neumotórax como habíamos mencionado. Usualmente esta se diagnostica cuando nosotros hacemos un barrido con el transductor por un espacio intercostal en todo su trayecto cuando hemos confirmado el neumotórax. ¿Por qué es importante buscar el punto pulmonar? Porque no solo terminamos de confirmar de que hay un neumotórax, podemos saber la extensión propiamente de este neumotórax. En la evaluación de las líneas B, estas, tal cual como habíamos mencionado las líneas A, las líneas B son unas líneas transversales que se caracterizan por alteraciones hidrostáticas propiamente en el espacio celular. Estas son prolongadas, casi constantes, hasta el final del campo. Como habíamos dicho, lo ideal es tener alrededor de 15 centímetros de profundidad. Son bien definidas, hiperecoicas, y borran a las líneas A si es que estas no se asocian entre líneas A y líneas B o solo hay presencia de líneas B. Estas denominadas colas de cometa surgen de la línea pleural y se mueven en sincronía, como hemos mencionado, y alrededor entre 2 y 3 líneas B por campo, entre las costillas, se puede decir que es un patrón normal. O un síndrome intersticial en un 93% con una precisión, si es que estas van a ir incrementando, más entre 3 y 4 podemos decir que si están engrosadas subpleural, correlacionan con las líneas B de Kerley, y más de 5 por campo, estas pueden estar asociadas a un síndrome intersticial severo, correlacionadas con áreas de vidrio dislustrado, pero las áreas de vidrio dislustrado, si tienen predominio cortical, se suele ver a nivel pleural una imagen un poco más intensa o más hiperecoica a nivel o por debajo de la línea pleural. El protocolo Blue puntualmente establece que esta evaluación se tiene que hacer solo en la parte anterior o la parte superior de que se vaya a evaluar y no así en las partes posteriores, porque estas pueden estar asociadas a la condensación o condensación que producen la gravedad propiamente. Entonces, ahora, y hablando un poco de lo que representan las imágenes reales, tenemos al derrame pleural. El derrame pleural es una imagen anecoica o hipoecoica rodeada por la pleura parietal y visceral. Si bien en el modo B podemos tener el signo del cuadrilátero que está delimitado por los bordes costales y esta imagen anecoica que está separada por la pleura parietal y visceral, o en un modo M que se asocia al movimiento respiratorio o denominado el signo del sinusoide. En un modo B, en una imagen basal, se puede ver la telectasia pasiva del pulmón con un movimiento que se asocia a la respiración rodeado de la imagen anecoica, que es denominado el signo de la medusa o el signo de jellyfish. Y si ustedes ven que esta imagen no solamente es anecoica o negra, sino tiene un puntillado hiperecoico que se desplaza como si fuera un sedimento,
Este es denominado el signo del plancton, que es característico del exudado pulmonar. El derrame pleural no solo es importante diagnosticarlo, es importante cuantificarlo, porque en relación a la cantidad que nosotros vayamos a cuantificar, podemos considerar la evacuación propiamente de la misma. En el 2006 sale una técnica que es la técnica de Balick, que evalúa desde la pleura hasta el campo pulmonar en centímetros, perdón, en milímetros, lo multiplica por 20 y nos da una relación de cuánto es el volumen pleural a estudiar. O puede usarse la técnica entre el pulmón y el diafragma. Esta técnica nos tiene un margen de error alrededor entre 100 y 150 mililitros y obviamente en un derrame pleural pequeño no va a tener relevancia, pero sí con volúmenes grandes nos puede ayudar a más o menos estimar o inferir. Con el tiempo, del año 2017, sale una evaluación, una comparación que existe entre las diferentes técnicas para poder evaluar. Y pueden ver de que probablemente medir desde la pleura hasta el final del derrame y medir desde la pleura hasta el final del pulmón y sacar una relación nos puede orientar a tener mayor exactitud para poder determinar o estimar el derrame pleural en relación a otras técnicas. Es muy útil poder calcular e incluso la ecografía nos puede ayudar a guiarnos durante este procedimiento para disminuir las complicaciones. Otra tenemos la consolidación pulmonar. Estas hay que considerar o tomar en cuenta, primero usando un transductor convexo para poder ver a profundidad. Segundo, estas consolidaciones se caracterizan por varias cosas. Primero, la línea pleural se la ve desmenuzada o considerada o denominada desfragmentación de la línea pleural, y estas no pueden ser no translobares, que son imágenes subpleurales, probablemente ecogénicas, límites profundos, irregulares, poco diferenciados, el signo del Sherry-Sink que los acabo de mencionar, y las translobares, que es un patrón tisular pulmón hepatizado propiamente, imagen en forma anatómica del pulmón que la describe, pero solamente que es mucho más fácil de visualizar, e incluso en esta imagen se ve un derrame pleural tabicado con múltiples tabiques en su trayecto y el diafragma hiperecogénico en la parte derecha de la imagen. Otra cosa que es importante considerar en la evaluación es el broncograma aéreo. Este broncograma aéreo, si es dinámico, son movimientos sincrónicos con la ventilación, y como el aire se ve blanco en la ecografía, se ve cómo aparece o se desplazan esas burbujas de aire asociados a la respiración, y el estático es una consolidación retráctil, que esta puede estar asociada a telectasia propiamente, y no vemos ese desplazamiento del aire dentro de los bronquios. Si bien durante la evaluación la ecografía pulmonar ha ido ganando experiencia y se ha hecho estudios comparativos entre la ecografía pulmonar y la radiografía de tórax, creemos que la ecografía pulmonar está muy por encima de la radiografía de tórax. Si bien podemos ver que el neumotórax tiene mayor especificidad que la radioecografía, la sensibilidad es mayor en la ecografía, porque un gran parte de neumotórax pueden estar ocultos en la radiografía, que las podemos diagnosticar, que sean neumotórax pequeños, diagnosticarlos por ecografía, y así es muy superior la ecografía por la radiografía. Técnicas. Entonces, el año 2021 se hizo
un metaanálisis donde abarcaron 11 estudios y más de 1.200 pacientes, donde se ha visto que la sensibilidad es moderada y alta especificidad para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes críticos, comparando eco, tomografía, radiografía. En lo que corresponde a la consolidación, tiene una baja sensibilidad pero una alta especificidad comparando las mismas tres técnicas. Y en el síndrome intersticial agudo, una alta sensibilidad y baja especificidad, pero todas por encima del 90% comparando estas dos técnicas. Creo que no hay duda que la ecografía pulmonar está muy por encima de la radiografía, si bien la radiografía nos puede ayudar en otras técnicas o por lo menos delimitar y comparar la evolución de los enfermos. En la evaluación aguda o en la evaluación al pie de la cama del paciente no tiene comparación por ahora ni competencia la ecografía pulmonar. ¿Cómo vamos a considerar las aplicaciones clínicas? La estrella está dada por el protocolo Blue, descrita por Daniel Lichtenstein, en pacientes con insuficiencia respiratoria, ya sea en la unidad de emergencias o admitidos en unidad de cuidados intensivos. Es un protocolo rápido que se estima que se puede utilizar o hacérselo en los primeros 3 minutos. Tiene una precisión diagnóstica alrededor del 90%. Esto sí está en relación más que al operador dependiente, a la experiencia que tenga el operador. Y fue diseñado para intentar diagnosticar puntualmente la insuficiencia respiratoria aguda y discriminar o por lo menos aproximarse a la etiología. El protocolo Blue evalúa la parte anterior, inferior y la línea posterior pleural, que es la que habíamos mencionado, las de declive. Y francamente, en este esquema menciona, ¿el paciente tiene deslizamiento pulmonar? Sí, no. Si presenta, ¿qué características tiene ese pulmón? ¿Tiene un pulmón aireado, un protocolo, líneas A? ¿Tiene líneas B? ¿Tiene líneas A y B? ¿O tiene un pulmón A y en el otro B? No tiene deslizamiento pulmonar, pero tiene presencia de líneas B. No tiene deslizamiento pulmonar, pero tiene líneas A. ¿Tiene pulso pulmonar? No tiene pulso pulmonar. Entonces nos orienta más o menos a poder encarar y hacer una secuencia adecuada de la aplicación de la ecografía en los pacientes con insuficiencia respiratoria. Entonces, empezando a hacer un ensayo o una práctica. ¿El paciente tiene deslizamiento pulmonar? Sí, está presente, perfecto. ¿Cómo es el patrón respiratorio en modo B que tiene este paciente? Tiene presencia de líneas A. Muy bien, tiene líneas A, pero el paciente está con insuficiencia respiratoria. Haremos una evaluación de los miembros inferiores en la búsqueda de áreas de trombosis. ¿Por qué? Porque una de las causas de insuficiencia respiratoria puede estar asociado a tener un tromboembolismo pulmonar. Perfecto. Y revisamos, en caso de que la imagen de trombosis sea negativa, hacemos una evaluación de la parte inferior basal, el PLAPS. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente esté en insuficiencia respiratoria basalmente no tenga áreas de trombosis, pero sí sea una crisis asmática o una crisis de EPOC. Si el PLAPS es positivo y hay áreas de consolidación bilateral, nuestro diagnóstico es una neumonía. Bien, entonces, volvemos. ¿Tenemos sliding pulmonar? Sí, es presente. ¿Qué características tiene esa imagen B del sliding pulmonar? Está lleno de líneas B. Bueno, nuestro diagnóstico es edema agudo de pulmón. Entonces, en el edema agudo de pulmón es importante saber diferenciar entre las características propias del edema agudo de pulmón y el síndrome de distrés respiratorio. Y probablemente entre las imágenes más presentes o las consideraciones son la simetría que puede existir y la mayor presencia de líneas B en el edema agudo de pulmón sobre el distrés respiratorio. En el distrés respiratorio podemos encontrar áreas de parchadas de líneas B, en algunas áreas sí, en otras áreas no, que eso no existe en el edema agudo de pulmón. Podemos tener disminución del sliding pulmonar en el distrés respiratorio y no así en el edema agudo de pulmón. El
y las áreas de consolidación que se asocian al distrés respiratorio y no así en el edema agudo de pulmón, ¿no? Continuando con la evaluación, mencionamos, tenemos un sliding pulmonar, es positivo. Le hacemos la ecografía pulmonar, tenemos un patrón diferente entre ambos campos pulmonares. En un pulmón tenemos un patrón líneas A normal y el otro un patrón de líneas B. Entonces, le hacemos la basal bilateral o el PLAPS y vemos un área de consolidación en el pulmón que es asimétrico en relación al pulmón normal. Entonces, nuestra presunción diagnóstica estaría más orientada a que tenemos una neumonía. Continuando nuestra evaluación, hacemos una ecografía pulmonar buscando el sliding pulmonar. Este sliding pulmonar es negativo, así que nuestra sospecha es ver qué características tiene en el modo B el pulmón. La característica del pulmón es un patrón de líneas A, pero sin desplazamiento propiamente. Entonces, colocamos en modo B, modo M, y vemos, ¿tiene o no tiene punto pulmonar? ¿Qué características tiene? ¿Es un signo de la playa o es un signo de código de barras? Y bueno, si es un signo de código de barras y tiene un punto pulmonar, tenemos un neumotórax. Y si no tenemos desplazamiento y no hay un punto pulmonar propiamente, probablemente necesitemos tipos de diagnóstico mucho más complicados, mucho más avanzados en la búsqueda de esta patología, pero por lo menos en nuestra discriminación estamos descartando rápidamente el neumotórax, que esta puede ser una emergencia médica. Entonces, nuevamente en nuestra evaluación realizamos. No tenemos deslizamiento pulmonar, pero no tenemos deslizamiento, pero en nuestro modo B en la evaluación tenemos un patrón de líneas B, pero que no se desplazan. Nuestra característica puede ser que esté asociado a una neumonía en el paciente por la simetría y la característica de que sí hay una conjunción de las dos pleuras, pero hay una alteración intersticial propiamente. Y bueno, en lo que corresponde por la sensibilidad y especificidad en relación a las patologías propiamente, en su mayoría tenemos una sensibilidad y una especificidad entre el 80 y 100%, lo que corresponde a edema agudo de pulmón, EPOC, embolismo pulmonar, neumotórax y neumonía, siguiendo de manera cronológica a lo que corresponde el protocolo Blue. Esta imagen puntualmente es un resumen, y más que resumen, es una secuencia de los patrones entre líneas A, líneas B, consolidación, si es focal, difusa, si hay deslizamiento o no deslizamiento pulmonar, y de esa manera nosotros poder llegar más o menos a la impresión diagnóstica que está teniendo el paciente, que me parece bastante didáctica para poder implementarlo. Nuestro objetivo es descartar eventualmente trastornos y de esta manera llegar al diagnóstico. Y por último, mencionar de que la ecografía sin duda, y creo no solo con esta clase, sino con todo lo que ustedes ya saben, estar seguros de que es una herramienta segura, costo efectiva, rápida y eficaz, permite realizar un diagnóstico de diferentes patologías con alto rendimiento comparando con otras técnicas de imagen más o menos avanzadas. La aplicación de los scores son útiles para realizar una evaluación de insuficiencia respiratoria, así como seguimiento del paciente crítico. Es importante considerar que esto se hace a la cabecera del paciente sin necesidad de traslado en relación a la inestabilidad que pueda o no tener asociado. Y si bien existe otros protocolos donde nos valoran estados de shock, paro cardiorrespiratorio, causas de shock traumático o no traumático, etcétera, creo que este es uno de los protocolos pioneros que existen en la ultrasonografía de point of care y uno de los más implementados y utilizados. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda que yo pueda ayudarles, creo que va a haber alguna sesión de taller de práctica ecográfica y espero poder aclararles lo que se precise. Gracias.